El aula del saber a esta hora y con la Escuela de Educación Pública Nuestra Señora de Chota. Y hoy nos acompañan dos invitados. Está con nosotros Wilder Orlando Tapia Vázquez y Luis Ángel Osorio Epus. Con Wilder Orlando hablaremos sobre análisis de las estrategias y metodologías del pensamiento crítico en estudiantes de secundaria. Mientras que con Luis Ángel Osorio Epus trataremos el tema un análisis sobre la producción de textos narrativos en estudiantes de secundaria desde la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota. Muy bien, la hora de saber. ¿Cómo está mi estimado Wilder? Bienvenido a Santa Mónica Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecido por esta invitación y por el espacio que nos brindan, ¿no? En esta oportunidad nosotros formamos parte de la comunidad educativa de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Nuestra Señora de Chota. En este proceso formativo que nosotros estamos llevando, tenemos, digamos, el desafío de realizar diversos trabajos de investigación para así desarrollar competencias, capacidades para un docente que se enfrenta a desafíos actuales, a desafíos contemporáneos, ¿no? Entonces, desde ahí ya tenemos una iniciativa. Qué bien, son los ya casi docentes de la especialidad de comunicación, son del 10º ciclo. ¿Cómo está Luis Ángel Osorio? Bienvenido al programa. Muy buenos días, presentador. Reciba mi cordial saludo. Nosotros venimos formando parte de la Escuela Nuestra Señora de Chota y como es un requisito indispensable, ¿no?, dentro de nuestra formación, realizar este tipo de trabajos de investigación, los cuales son los estados del arte, donde la escuela busca incentivar el ámbito de la investigación en educación. Qué bien, para socializar un poco, para tenernos más confianza, bueno, soy Jaime Hidrogo y aquí vamos a estar para conversar. Bien, con Wilder Orlando, análisis de estrategias y metodologías del pensamiento crítico en estudiantes de secundaria. ¿Cómo podemos introducir, cómo podemos enfocar sobre estas estrategias metodológicas? Bien, esta problemática, digamos, esta situación surgió a raíz de lo que uno vivencia dentro de los contextos educativos que tenemos actualmente, ¿no? Ahora los estudiantes están inmersos a diversas problemáticas, o digamos, el pensamiento crítico se transforma en aquella clave para enfrentar los desafíos del siglo XXI, como por ejemplo la desinformación y también tenemos la sobreinformación, ¿no? Los estudiantes ahora tienen el acceso a gran cantidad de información, pero ahora cómo es el desafío de que ellos puedan construir su conocimiento, sus aprendizajes, partiendo de lo que uno pueda buscar en diversas fuentes, en el mundo digital, en el mundo tecnológico, ¿no? Entonces, a raíz de ello, el pensamiento crítico surge como esa capacidad de construir ciudadanos que tengan esa capacidad autónoma, esa capacidad crítica de discernir información, de contrastar diversas fuentes para así no solamente ser receptores pasivos de información, sino es más que todo ellos logren construir su conocimiento a raíz de su propia iniciativa, ser protagonistas del aprendizaje y ahora más que todo en la era digital necesitamos competencias que a ellos les ayude a desarrollarse tanto en el ámbito académico como profesional. ¿Es complicado construir el pensamiento crítico en esta sociedad? Digamos que el pensamiento crítico, diversos investigadores lo definen como una actividad cognitiva compuesta por 6 habilidades. La habilidad para analizar, la habilidad de inferencia, de explicar, de autorregular, es digamos todo un proceso cognitivo que el estudiante dentro de las aulas tiene que sacar a flote, no solamente quedarse con información que un maestro, un docente puede llevarle, sino más que todo tratar de que el estudiante pueda contrastar, puede decir, a ver, esto es cierto o es lo único que me puede interesar, ¿no? Entonces el pensamiento crítico es más que todo enfatizarse en que el estudiante no solo se quede en esa información superficial, sino es más que todo profundizar en el ámbito educativo. Claro, porque ahí entra la estrategia y la metodología, inclusive para tener una opinión de la lectura de un libro, tenemos que tener un concepto, ¿no es cierto? Entra a tallar un concepto propio para analizar, proceder y seguir buscando, ¿no? Hasta encontrar cuál es la propia decisión que puede tomarse en ese contexto. Pero estas estrategias y las metodologías, decíamos, se tiene un concepto que casi no tenemos estudiantes en esa índole, ¿no? Tenemos estudiantes casi que tienen pues
un tema superficial de estos aspectos. Correcto, eso sí es muy cierto. Entonces, a raíz de esa situación que nosotros podemos ver, este estudio se centra más que todo en una revisión documental bibliográfica, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un espacio temporal, estamos trabajando, desde mi postura, son los últimos 5 años en revisar diversos trabajos de investigación, ya sea artículos, tesis de diversos niveles. Entonces, en este se enfoca este trabajo de investigación, que es una revisión en el cual hemos ido recapitulando, hemos ido extrayendo, por ejemplo, cuáles son las estrategias que se han ido implementando en el nivel secundario para desarrollar esta habilidad crítica. Entonces, dentro de ellas tenemos, por ejemplo, lo que son talleres literarios, tenemos, por ejemplo, el uso de foros, de debates, y también hay diversos programas que se han utilizado para desarrollar esta habilidad crítica. Pero este pensamiento crítico debe surgir desde la educación primaria, vamos a decir, cuarto, quinto, sexto de primaria, para ir ya en la secundaria, pues tener un concepto mayor, mejor. Sí, eso es muy cierto. Lo que usted menciona, digamos, es una iniciativa bastante constructiva, ya que desde el nivel primario son, digamos, las bases en el que el alumno, como dice Piaget, empieza a estructurar su conocimiento, ¿no? Su forma de pensar. Ya a partir de los 11 a los 13 años ya el estudiante empieza a tener un pensamiento más abstracto. Entonces también podemos enfatizarnos en niveles iniciales, ¿por qué no? A trabajar con actividades que el alumno trate de contrastar o trate de configurar lo que es su pensamiento, ¿no? Entonces, a partir de actividades que sean, digamos, relacionadas a su contexto, a su realidad social. Por ejemplo, hoy tenemos bastantes situaciones problemáticas, presentándole casos a los estudiantes, que ellos sean capaces de argumentar, sean capaces de resolver problemas, de tomar decisiones. Entonces, con ello el estudiante ya va a ir adoptando una perspectiva más propia, una idea que desde él mismo surge para que pueda también tener una idea más profunda en el tema del conocimiento. Esa metodología, ¿cómo debe ser aplicada para que el estudiante vaya teniendo un concepto y que vaya pues entendiendo y tener una opinión propia, ¿no? Sí, por ejemplo, en ese aspecto se trabaja, nosotros formamos parte de la especialidad de comunicación, nos enfatizamos bastante, por ejemplo, en la lectura crítica. Ya. Es más, decir, una lectura que no se centre solo en identificar personajes, en identificar temáticas, sino más que todo tratar de leer entre líneas. Entonces, desde el nivel primario se puede enfatizar en la lectura, por ejemplo, de los mensajes, de la intención del autor que quiere transmitir con esas lecturas, de cuál es el objetivo que se trata de instruir, y así diversas actividades, como también el aprendizaje colaborativo. Es decir, actividades donde los estudiantes entre ellos traten de discernir. La idea de un estudiante puede ser algo que pueda refutar en otro estudiante, ¿no? Es un aprendizaje mutuo, tanto que aprende el estudiante y los docentes también pueden ir aprendiendo de esas interrelaciones que se tienen, ¿no? Lo que sucede es que estamos hablando de una materia o de un curso tan importante para la persona, ¿no? Para el ser humano, porque comunicar tiene diferentes valores, aspectos, y de lo que ustedes hoy estructuran desde las estrategias, las metodologías para entender el pensamiento crítico y tener, vamos a decir, estudiantes y una sociedad distinta. Correcto. Por ejemplo, ahora nosotros trabajando desde la especialidad, no solo nos enfatizamos en que los alumnos desarrollen las habilidades básicas, ¿no? De lectura, escritura y expresión, sino más que todo de que se enfatice en el desarrollo integral, un desarrollo de calidad donde el estudiante sea el mero constructor de su conocimiento o el protagonista dentro del aula, y que el docente se transforme en esa pieza para que ayude en su desarrollo tanto en el aspecto cognitivo, en el aspecto afectivo y emocional, ¿no? Entonces, a raíz de ello nosotros, por ejemplo, proponemos algún programa que ayude a desarrollar esta capacidad crítica, no solo enfatizándose en una actividad, sino que en una serie de actividades que puedan ayudar tanto en el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario, y así ir desarrollando paulatinamente, ¿no? Ya que al ser un pensamiento abstracto, un pensamiento de nivel superior cognitivo, se busca de que paso a paso el estudiante vaya desarrollando estas habilidades, vaya adecuándose a este nuevo contexto globalizado que tenemos ahora, y entonces a raíz de ello aprovechar las tecnologías, pero aprovecharla para desarrollar ciertas habilidades que ellos poseen, solo que hay que desarrollarlas, hay que sacarlas a flote, digamos. ¿Y qué rol juega el docente en este contexto, ¿no? El compromiso que debe tener frente a los estudiantes para lograr estos propósitos. Hay una idea bastante interesante que nos propone Jean Piaget, ¿no? Y es que el objetivo principal de la educación es crear cosas nuevas, de que los alumnos no solo memoricen o repiten lo que otras generaciones hicieron, sino más que todo que ellos se vuelvan agentes de cambio.
que ellos comiencen a ver su sociedad como lo quisieran ver en un futuro, en sus proyecciones. Entonces el docente ahí se convierte en ese orientador, en ese agente que busca que el estudiante apoye a su sociedad, aporte, se enfrente a los desafíos del siglo XXI y así ir resolviendo las situaciones problemáticas que se nos presenta a diario, tanto en el contexto local, regional, nacional. Teniendo en cuenta esa teoría de lo que usted señala, cómo romper ese estatus que hoy solamente buscamos, vamos a decir, estudiantes memoristas, ¿no? Que lo hacen solamente por pasar, porque no hay otra forma, ¿no? Y ahora tener ese contenido, tener una visión, tener una idea, un pensamiento frente a cual o tal tema, es complicado. Es complicado. Como usted dice y menciona, a veces ahora nos orientamos a una línea donde los estudiantes, digamos, se enfatizan más en memorizar, ¿no? Tengo un examen, entonces necesito memorizar para sacar una buena nota. Uh-huh. Entonces ahí donde entra a tallar cuál es la visión como seres humanos o como personas éticas en esta sociedad que tenemos actualmente. Entonces ahí empieza a tallar, por ejemplo, lo que tenemos un aprendizaje autónomo, ¿no? No darles al estudiante todo el contenido, sino que tratar de que él descubra el conocimiento, orientarles, tratar de darle estrategias, materiales donde él mismo sea el que construye su aprendizaje. El docente va a servir como orientador para retroalimentar en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque no es simplemente decir, lee esta obra o este libro y me traes un resumen. Correcto, sino más que todo tratar de que el estudiante desarrolle su aprendizaje autónomo, es decir, él mismo sea el que se va a enfatizar en decir, esto me va a servir para el futuro, esto me va a servir para un nivel superior. Entonces ahí es donde entra a tallar todas estas habilidades que se pretende desarrollar, tanto desde nivel inicial, primaria, secundaria y desarrollarse en un nivel superior, ¿no? Es donde ahí tenemos bastantes desafíos actualmente. Wilder Orlando, ¿qué invocación harías tú a tus colegas ya próximos, a los estudiantes, a asumir estos retos? Actualmente ya tenemos la tecnología como parte de nosotros. Ya no podemos, digamos, dejar de lado esta tendencia. Lo que yo propondría es más que todo involucrar en el proceso de aprendizaje. Ya que formamos parte de esta era de nativos digitales, es más que todo aprovechar estos desafíos que tenemos, estas oportunidades que nos da la tecnología para seguir construyendo en los alumnos agentes de cambio, agentes críticos que sean éticos al revisar información y también desarrollen un aprendizaje autónomo, ¿no? Ya que son ejes principales para desarrollar una educación con equidad y calidad. Qué bien, Wilder Orlando Tapia Vázquez, estudiante del 10º ciclo de comunicación de la Escuela de Educación Pedagógica Nuestra Señora de Chota, hoy nos ha dado este punto de vista y un análisis, y sobre todo cómo emplear las estrategias y metodologías frente al pensamiento crítico en estudiantes de secundaria. Hoy conversando con dos estudiantes del 10º ciclo, próximos ya a cerrar esta preparación docente que ellos realizan en la Escuela de Educación Pedagógica Nuestra Señora de Chota, próximos docentes, y hablábamos sobre ese análisis, estrategias y metodologías del pensamiento crítico con Wilder Orlando. Pero viene otro tema, un análisis sobre la producción de textos narrativos en estudiantes de secundaria, y Luis Ángel Osorio Efus está con nosotros. ¿Cómo está nuevamente, Luis Ángel, para entrar en este análisis, la producción de textos narrativos? Reciba mi cordial saludo. Bueno, la producción de textos narrativos en la actualidad es una deficiencia que se identifica en los estudiantes de secundaria, ya que al momento que el docente en el área de comunicación solicita pedir a los estudiantes redactar una historia, redactar un cuento, ellos simplemente copian lo que ya existe, dejando de lado esa capacidad creativa para elaborar algo propio de su imaginación y no solo centrándose en los cuentos que ya han escuchado, sino también que a partir de su experiencia personal, de sus vivencias, poder partir a producir textos narrativos. Este estudio está centrado en estudiantes de secundaria, donde los textos narrativos tienen diversas tipologías, ¿no? Exclusivamente se ha centrado en el cuento de aventura, ¿no? Claro, ahí va mi pregunta, Luis Ángel. ¿Por dónde comenzar?
¿no? ¿Cuáles son, en dónde uno puede concentrarse? ¿En el cuento, en la poesía, para producir un texto? Claro, para iniciar, ¿no?, en la producción de textos narrativos, en la redacción de este género textual, es importante conocer el nivel en el que se encuentran los estudiantes. Cuando hablamos de educación secundaria, nos centramos en los niveles que abordan los ciclos 6 y 7. El ciclo 6, ¿no?, conformado por primer y segundo grado, y el ciclo 7 por tercero, cuarto y quinto. Cuando mencionamos, ¿no?, que se desea trabajar la producción de textos narrativos en estudiantes de primero y segundo grado, nos centramos en el cuento. Uh-huh. Es lo que mayormente se trabaja y es un requisito, ¿no?, que a nivel de nuestro país existe el concurso José María Arguedas. Se trabaja primero y segundo el cuento, partimos del cuento, ¿no?, de la imaginación, de la creatividad, de fusionar lo real con lo ficticio, darle toques de fantasía, con la finalidad de que sea llamativo para el lector y capte esa atención de manera que sea interesante, ¿no?, que lleve un mensaje en sí. Y cuando se aborda para tercero, cuarto y quinto, ya nos centramos más ya en lo argumentativo, que el estudiante ya aprenda a argumentar, ¿no?, consolide sus ideas, cree una postura frente a un tema de interés, donde se abordan los ensayos, ¿no? Qué bien en ese enfoque para producir textos, ¿no? Comenzar desde un cuento para que posteriormente pues tengamos un texto ya, digamos, propio de creatividad. Es decir, estás estructurando tu propia filosofía. Claro, ¿no? Partir, ¿no?, de cada nivel del estudiante, ¿no? Primero es necesario saber, ¿no?, y conocer que las realidades que se vivencian en los colegios son distintas. Pero son pocos los creativos, vamos a decir. Exactamente. Creativos y para ser imaginarios, ¿no? Exacto, las personas que son creativas para crear son escasas, uh-huh. Pero ahí es donde entra la labor del docente, ¿no?, en cómo desarrollar, potenciar esa creatividad de los estudiantes para que ellos produzcan productos originales, propios de su inspiración y no simplemente copien lo que ya existe. Y puede pasar esto, lo que decíamos en antesala, en que hoy los docentes pueden pues darles tareas a los estudiantes, componer un texto, poner un cuento, pero tienes la inteligencia artificial. Exacto. ¿Cómo ¿no? pelear frente a ello? Sí. La inteligencia artificial ha invadido, ¿no?, la vida de todas las personas y mucho más de los estudiantes, ¿no? Al momento que un docente le solicita redactar un texto o un trabajo, los estudiantes acuden a la inteligencia artificial y ponen todo lo que requieren, ¿no?, y obtienen el trabajo, ¿no? Pero ahí va la estrategia que emplearía el docente. Obviamente se trabajaría en esta parte que es notorio, ¿no?, lo que es creado por inteligencia artificial, identificar lo que es creado por un estudiante de su grado, ¿no? El lenguaje no es el mismo, pero de igual manera la inteligencia artificial ofrece estos aspectos en los trabajos. Entonces, lo que debería hacer el docente, ¿no?, o por lo menos es importante que el estudiante produzca en el aula. Todos los trabajos asignados deben ser realizados en el aula con supervisión del docente, donde el estudiante ponga su imaginación, ¿no?, en marcha, su creatividad, y produzca a partir de su experiencia. La situación comunicativa es fundamental, porque a partir de ello el estudiante se parte, ¿no?, para poder crear un producto original y creativo. Entonces, tampoco estamos mencionando que la inteligencia artificial es negativo, ¿no? No. Sino que hay que en ciertas ocasiones apoyarnos de ella por algunas ideas, porque formamos parte de una era tecnológica. Entonces, pero en la elaboración de textos narrativos es importante desarrollar esa capacidad creativa e imaginativa. De lo contrario, si acudimos a la inteligencia artificial, estaríamos truncando esta capacidad. Y esta pregunta para ambos, mis estimados invitados, ¿tienen en mente, en proyecto, algún texto, algún libro como investigación suya?
En mi caso, no, debido a un estudio realizado en un colegio acá en la provincia de Chota, hemos elaborado, ¿no?, cuentos de aventura, propios de la imaginación y propios de la experiencia personal de cada uno de los estudiantes. Cada uno de ellos ha tenido alguna vez un viaje, una anécdota, una aventura de su experiencia personal, y utilizando esos toques de fantasía y creatividad ha logrado elaborar un cuento propio de su inspiración y original, obviamente, bajo la supervisión del docente, ¿no? ¿Algún proyecto que oriente precisamente a tener un pensamiento crítico, mi estimado Wilder? Sí, por mi parte también estoy enfatizado en el desarrollo de esta competencia a través de lo que es la creación de periódicos digitales. Es decir, que los estudiantes sean capaces de construir sus propios conocimientos en el mundo tecnológico y también investigando diversas fuentes. Tenemos diversas formas de trabajarlo, como por ejemplo los editoriales. Tenemos también diversas estrategias como las que nos pueden ayudar a desarrollar estas capacidades críticas, todo plasmándolo desde un trabajo propio del estudiante y utilizando las herramientas tecnológicas, las cuales forman parte indispensable en este mundo digital que tenemos actualmente. Y en la Escuela Pedagógica Nuestra Señora de Chota, ¿cómo lo tratan a la inteligencia artificial? Bueno, ¿no? La inteligencia artificial... ¿Es parte de las clases? Claro, sí. En la interacción, ¿no?, en la parte pedagógica de las clases, forma parte de nuestras clases, ¿no?, como una herramienta que nos ayuda a potenciar, ¿no?, el aprendizaje, ir más allá de lo que encontramos físicamente, sino también explorar las herramientas tecnológicas que la era actual nos ofrece, ¿no?, y ser parte como ciudadanos críticos también, desarrollando el pensamiento crítico también frente a la desinformación que vivimos en la actualidad, ¿no? ¿Ustedes ya son, vamos a decir, una promoción digitalizada? En cierto aspecto ya tenemos el conocimiento de lo que es el uso de herramientas digitales y también tenemos la capacitación por parte de la escuela que nos ha brindado. A lo largo de esta formación hemos llevado cursos especializados en el uso de tecnologías, en el uso de estas herramientas que nos van a ayudar a nuestra formación y a nuestro desempeño en la práctica profesional. Entonces, desde la escuela se invita a desarrollar habilidades de investigación en toda la formación para así los estudiantes desarrollen lo que son competencias adecuadas al siglo XXI. Qué bien. Luis Ángel Osorio Efus, de estudiante, o ya casi cerrando, como docente de secundaria en comunicación. Hoy nos ha hablado sobre el análisis, sobre la producción de textos narrativos, igual que Wilder Orlando Tapia Vázquez, análisis de las estrategias y metodologías del pensamiento crítico en estudiantes de secundaria. A ambos nuestro agradecimiento y mucha suerte, y ojalá que su preparación pues cambie este rumbo de entender y hacer las cosas. No, agradecido con usted, con toda la comunidad de Radio Santa Mónica y también por la oportunidad que se nos brinda de compartir estos trabajos de investigación que son fundamentales y dan un hincapié a próximas investigaciones, ¿no? Muchas gracias a Santa Mónica Radio, igualmente a todos los que conforman este gran equipo, ¿no? Gracias por la invitación y muy buenos días. Muy bien, pues así terminamos Aula del Saber.